La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Hoy, como todos los martes, en este programa denominado Hablamos Derecho, un programa que la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho presenta a ustedes todos los días martes en este canal 30. El día de hoy hemos considerado tratar un tema que, producto de las consecuencias del terremoto del día sábado 16 de abril, dieron lugar a que se ahonde un problema que es realmente muy visible, el problema del consumidor. Y para aquello hemos invitado en esta noche a nuestro compañero docente de la Universidad San Gregorio, al compañero abogado Alberto Vélez, y también nos acompañará el doctor William Salazar Mendoza, quien, pues, por su experiencia de juez y actualmente como defensor de las personas y los grupos de atención prioritaria del Departamento Jurídico de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, tiene una plena convivencia, una enorme sinergia en el tema que el día de hoy estamos tratando. Bienvenido, compañero Alberto Vélez. Muchas gracias, muy buenas noches. Este es un tema importantísimo, puesto que muchísimas veces en nuestro país se deja de lado, se soslayan los derechos del consumidor a través de publicidad engañosa, a través de ofertas que nunca se cumplen, y en la medida en que el terremoto ha exteriorizado, ha desnudado estas verdades, es pues, yo diría, de forma radical, importante el tratar este tema en este programa. Señores doctores, muy buenas noches con ustedes, a todos los televidentes lo propio. Muchas gracias, Alberto. Doctor William Salazar, nuestro invitado de hoy, ¿qué es para usted este tema del consumidor? ¿Existe un ordenamiento jurídico adecuado? Pues bueno, a lo largo del programa lo vamos a hacer. Bienvenido. Mil gracias, doctor Marcelo Farfán, doctor Vélez, realmente, y a la ciudadanía. Realmente es un privilegio estar en este programa Hablemos Derecho, que significa legitimidad, transparencia y conocimiento. Y gracias por eso. A ver, la normatividad jurídica antes y después del terremoto de abril 16 se ha mantenido prácticamente igual. En teoría, una normativa que anima a creer en la defensa, pero que los resultados no los ha dado. Hemos visto, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo, en esta ocasión, no obstante de haberse incrementado la población vulnerable, porque de acuerdo con la Constitución y los convenios y tratados internacionales, las catástrofes como estas generan, digamos, todas las personas víctimas o que han sufrido de alguna forma efectos, lo son. La Defensoría del Pueblo, entiendo yo, no, al menos en mi experiencia, no aplica ningún tipo de las medidas de protección vinculantes que deben realmente garantizar el ejercicio de derechos para personas que inclusive tienen doble vulnerabilidad, personas adultas mayores, niños y niñas maltratados, niños huérfanos, personas que han quedado realmente en indefensión, más esta segunda condición de vulnerabilidad. La eliminación de la Secretaría Técnica de Discapacidades, yo pienso que es un error, digamos... Ya, pero compañero William, bueno, un poco que para ir tratando de matizar el programa, tenemos un antes y un después. Y la pregunta así, frontal, se puede haber agudizado el problema después del día sábado 16 de abril, pero el problema del consumidor
que tiene o que ha tenido antes del 16 de abril es un problema que ha sido bien visibilizado. Ha existido siempre cuestionamientos de parte de la ciudadanía hacia las personas que ofertan servicios, que ofertan bienes. Hay abuso en contra del consumidor. Esa normativa que existe en el Ecuador es una normativa realmente sancionadora, es una normativa que permite efectivamente proteger los derechos del ciudadano frente al abuso del vendedor. ¿Cuál es su criterio? Así, de manera tajante en este tema, porque queremos ir desnudando esta falta de protección que tienen aparentemente los consumidores. Bueno, recordemos que la Constitución de 2008 establece para la Defensoría del Pueblo principalmente esa facultad de tomar decisiones obligatorias para el sector público y privado, para los proveedores de bienes y de servicios. Pero esta facultad no se le ejerce de ninguna forma, y a eso se agudiza, a mi modo de ver, por la todavía no creación ni funcionamiento. A ver, antes de eso, la ley sobre discapacidades, la ley orgánica de la defensa del consumidor, no responde realmente a lo que dice la Constitución. De ninguna manera, no se la ha actualizado ni la ley ni el reglamento, continúan con la Constitución anterior. Y a esto, digamos, se agrava por el hecho de que las instancias para que el consumidor pueda reclamar se ha dificultado por la no presencia, todavía la no creación que está en la ley orgánica de la función judicial. Todavía los juzgados de contravención que no existen y que tienen que conocer y resolver en primera instancia todo este tipo de reclamos y de abusos. En una transitoria existente en la misma ley orgánica de la función judicial, que ustedes conocen, compañeros del derecho, existe pues la normativa de que los jueces penales, ahora de garantías penales, conozcan también en primera instancia de este tema de consumidor, y en segunda tendría que ser un mismo juez, eso está practicando, el mismo juez penal, pero un mismo juez de categoría penal menos aquel que dictó la resolución en primera instancia. Es decir, hay un tanto de dificultad de conocimiento de la gente. Antes existía la posibilidad en la normativa, doctor, de los intendentes, de los comisarios, que ahora se ha reducido realmente su competencia, sus labores, y de alguna forma eso aporta a la indefensión que tiene la gente. Doctor, hay preocupación ciudadana en un tema específico. Con la situación del terremoto se han dado reformas tributarias que afectan la facturación. Pero ya existen denuncias, lo hemos visto en la prensa, lo hemos visto en las redes sociales, de empresas que irrespetan aquella no elevación del IVA, por ejemplo, para la provincia de Manabí. Y están facturando con el 14%, como se ha demostrado con las copias pertinentes de aquellos recibos de facturación. ¿Cómo debe proceder la ciudadanía cuando se esté incumpliendo con esta norma? ¿Hay acaso la posibilidad de un reclamo masivo? ¿Existe una forma en que la colectividad pueda reclamar por estos incumplimientos? Bueno, la Constitución de la República establece que tanto para este tipo de vulneraciones para personas y grupos de usuarios y consumidores, existe la misma Defensoría del Pueblo. Lo que pasa es que la Defensoría del Pueblo, insisto, no cumple con su labor ni siquiera de tramitar ni de opinar, y que debería tomar medidas inmediatas, o sea, de protección, no se las da. Y adicionalmente, pues, no hay en la práctica ningún organismo de sanción, salvo el que, digamos, esa única figura bajo el régimen del buen vivir, que habla el Código Orgánico Integral Penal, cuando únicamente sanciona a las personas que engañan respecto de la identidad o calidad de los bienes o servicios comprados o arrendados. Doctor, permítame interrumpirlo porque el criterio quizá faltó en mi pregunta ahondarlo en el siguiente término. El terremoto agudizó muchísimos servicios que ya eran malos. La telefonía celular que se corta cuando le parece al operador y jamás hay una reposición. La televisión por cable, con la cual ocurre lo propio. El internet, que asimismo se corta en cualquier vivienda en el momento menos pensado, y de repente
no hay forma de que nos digan durante ese día, durante 2 días, usted tiene el derecho a que le sea repuesto ese valor, que al final siempre se factura de la misma manera. Con el terremoto naturalmente se agudizó, vimos que se cayeron las señales, etcétera. Obviamente que estamos en un caso de fuerza mayor, hay caso fortuito, pero ¿hasta dónde el alcance de la fuerza mayor y hasta dónde deben estar protegidas estas instituciones para seguir prestando un mal servicio o no reponer estos servicios que debían siempre ser óptimos por mandato de la ley? No solo por la Constitución, sino también por la propia Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, el ciudadano tiene, para completar la respuesta al doctor Marcelo, tiene la posibilidad teórica de acudir a los jueces de garantías penales, que esta vez también proceden como jueces de contravenciones del consumidor. Entonces también falta conocimiento de la ciudadanía y puede hacerlo de manera individual, de manera colectiva, no necesariamente con el reconocimiento legal, o sea, con personería jurídica, pero tiene pleno derecho para hacer los reclamos. Bien, yo quiero pedirles a ustedes el permiso porque queremos ir a unos anuncios institucionales, pero volveremos porque en realidad nos hemos quedado corto para que la ciudadanía conozca realmente sobre el marco jurídico a los cuales nos vamos a referir un poco, para entonces llegar al final del programa con propuestas que tienen que ver en una convivencia social donde las normas jurídicas tienen que adecuarse a nuestra convivir diario. Ya regresamos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos con nuestro programa Hablamos Derecho. Nuestro invitado, el doctor William Salazar Mendoza, y, como siempre, nuestro compañero Alberto Vélez, docente de la carrera de Derecho. Doctor Salazar, en el primer segmento hablamos un poco de la existencia posiblemente de normativas antes y post del terremoto, pero siento como que se nos quedó un vacío y la ciudadanía debería realmente conocerlo. La Ley de Defensa del Consumidor, expedida en el año 2002. Muy bien, o 2000. Sin embargo, en esa disposición transitoria se habla, en esa ley se habla de la necesidad de los jueces del consumidor. Jueces que aún, a pesar de haber nacido el Código Orgánico de la Función Judicial, a pesar de la existencia de una nueva Constitución, no existen. Sin embargo, esa ley transitoria de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor hablaba de la posibilidad de que los intendentes fueran jueces de instrucción de primera instancia y los jueces de lo penal en segunda instancia.
nacido el Código Orgánico Integral Penal, le quita ya esa competencia a los intendentes. Y por lo tanto, los jueces de lo penal son los jueces que tienen que conocer en primera instancia y luego, por apelación, debe de recaer en cualquier otro juez de lo penal, asimismo, juez penal de primer orden, para que resuelva lo resuelto por un juez de primer nivel, al igual que el otro. En esas condiciones, ese marco jurídico es el que se desenvuelve aquello. ¿Hay razón como para creer que en realidad ese juez de primera instancia tenga posibilidades de ser revisado o recurrido su fallo cuando hablamos de un juez superior, como señala la propia Constitución, o estamos hablando posiblemente de jueces del mismo nivel que jerárquicamente no le cambia nada la cosa en beneficio de los consumidores? Claro, pero siempre tenemos que precisar que por ahora, o sea, transitoriamente, hasta que se creen los juzgados de contravenciones, es que estos jueces penales que tienen por su naturaleza, por origen, una cierta competencia para asuntos de contraventorios comunes y de delitos, ellos asumen las veces de jueces de contravenciones. Pero eso de ninguna manera, cuando actúan de esa forma, de ninguna manera se ubican en la misma categoría jurisdiccional que tienen los jueces en justicia ordinaria. De tal forma que al conocer, como usted bien lo señala, otro juez diferente al que lo resolvió, en realidad es un superior dentro del debido proceso, dentro de las instancias y procedimientos establecidas para este tipo de reclamos. Pero estamos acercándonos ya a 20 años, 2 décadas que el Ecuador no tiene esos jueces de contravención que son precisamente como, diríamos, una obligación de su existencia para la aplicación de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Y por lo tanto seguimos transitoriamente con los intendentes y ahora con los comisarios que no tienen esa misma característica porque sus funciones son prácticamente otras, conforme se los señala el COI. ¿Qué hacer entonces? ¿Quién nos da una respuesta? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo para que luche ante la Asamblea Nacional en la creación de estos jueces de consumidor? ¿Dónde está la obligación de los asambleístas de construir, de armar y de expedir esta ley? ¿Es una omisión de carácter constitucional? Mire, a ver, yo pienso que más bien es una, en términos de ley, tendríamos que hablar que es una omisión de la Asamblea Nacional. ¿Qué es una omisión? El no haber dado prioridad, ¿no es cierto?, a leyes secundarias que tengan un marco constitucional, como es la defensa del consumidor, pues. Que no desde el año 2008 hasta acá se continúe todavía con las leyes y reglamentos anteriores en este tipo de tratamiento, y tampoco no haberle dado ni siquiera una atención normal, básica, y peor prioritaria, para la creación, para asignar partidas presupuestarias para la creación y funcionamientos objetivos, reales, con resultados de los jueces de contravenciones del consumidor. ¿A quién reclamarle? A los asambleístas que han tenido esa ley dormida por tantos años, y a quien tiene la facultad reglamentaria de esa ley que no ha hecho, está en absolutamente nada. Doctor, permítame por favor. Se habla de que es una obligación informar al consumidor. El artículo 4 del numeral 7 dice que tenemos derecho a ser educados en las leyes del consumidor, pero esta educación, señor doctor, no surge de ninguna parte. Yo no la veo en los medios, no la veo en la prensa, no la veo en televisión. Cierto es que la ignorancia no exime a nadie, pero en este caso sí, la gente no sabe qué hacer. ¿Será que acaso hay que comenzar entonces, antes de que se legisle, antes de que se cambie, antes de que se reforme, por generar conciencia ciudadana sobre los derechos que se tienen? Nos viven engañando cotidianamente, desde mostrarnos una foto de un producto que vamos a comprar. Pongamos como ejemplo simple una hamburguesa, y resulta que al momento que nos la sirven no es la de la foto, ni en la cantidad, ni en la forma, ni en el contenido. A partir de allí ya comienzan a ser lesionados derechos del consumidor, y es la ignorancia aquella que campea y que ha convertido este derecho que tienen los consumidores a que se respeten pues los más elementales principios. Se ha constituido un derecho de segundo orden, y entonces los jueces atienden la vida, atienden a la naturaleza, atienden el que se haya vulnerado la propiedad de alguien por medio de un robo, etcétera, pero no se toman en cuenta estos otros derechos que para mí también son prioritarios, porque si usted suma
los órdenes de perjuicio. El otro día leía un artículo interesante, no sé si era en El Universo o El Comercio, que decía si pudiéramos cuantificar el perjuicio que se produce al consumidor por haberle dado un servicio inadecuado, este sería de cientos de millones de dólares. Entonces estamos hablando realmente de cuantías importantes, doctor. Mire, para llegar a tener conciencia, el usuario necesita obviamente de conocimiento y de organización. El usuario, lastimosamente, el ciudadano, no se agrupa para ser, digamos, verdaderos organismos de defensa, que la ley lo franquea, quizás por las propias dificultades hasta para aprobar jurídicamente, digo usted, un tipo de organización de defensa ciudadana. El propio artículo 55, la Constitución consagra ese derecho. Consagra el derecho, pero ya para llegar hasta allá muchas veces hay dificultades. Entonces es el ciudadano el que tiene que organizarse, el que tiene que exigir, y lastimosamente en el país no se generan ni se aplican políticas públicas de difusión para que el ciudadano lo conozca, pues, y sepa cuáles son sus derechos. No hay esa participación ciudadana que, de paso, y sin perjuicio de en algún momento hablar de las veedurías, que muchas veces son organismos donde más bien el ciudadano tiene que salir corriendo, porque si denuncia algún tipo de abuso, de repente sale enjuiciado, porque ha faltado, según ellos, a la verdad, porque hay un tipo de calumnia o de injuria no calumniosa grave, que según ellos puede afectar a la institucionalidad o a la persona que ejerce la función pública o privada. Doctor, ¿cree usted que la Universidad San Gregorio de Portoviejo, siempre un paso adelante, en el consultorio jurídico gratuito debería quizá promover aquello que ya habíamos nombrado, que está dictaminado en el artículo 55 de la Constitución, y poder ayudar o apoyar para que se constituyan estas asociaciones de consumidores? Quizás de ahí podríamos comenzar, y que este sea un compromiso que haga la universidad, que haga la academia, y nosotros como San Gregorio de Portoviejo, que siempre estamos pensando en la comunidad, iniciar pues este proceso que pueda luego germinar y ser replicado por otras instituciones. Mire, en una reunión que mantuvieron los representantes de 54 consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de las universidades del país y 3 del GATS que existen en Quito con la Defensoría Pública y parte de la Judicatura, dentro de un proyecto de fortalecimiento de los consultorios jurídicos gratuitos, se estableció, inclusive hay resolución al alcance al reglamento general de los consultorios jurídicos de las universidades. Este segundo componente de gestión para la defensa, para asesoría y defensa especializada en áreas del consultorio jurídico gratuito, fuera de ella, siempre y cuando haya vinculación con la comunidad, lo hay. Y entonces la Universidad San Gregorio, de lo que conozco, es la pionera en el país, es la primera en tener un área especializada de defensa de este orden, y obviamente debe de tender hacia la organización también de personas para hacer este tipo de reclamos, ¿por qué no? Y gracias por lo que señala, y yo pienso que va a asumir ese reto que le está planteando. Y abrir la invitación al público que nos mira, ¿verdad? Y con la aceptación y este ya apoyo que nos está dando públicamente el doctor Marcelo, rector de esta universidad, vamos a convocar a la gente para formar asociaciones, para que la gente conozca realmente de sus derechos, y exigir, empezando con la Coordinación General de la Defensoría del Pueblo, que a veces no sabe ni quién lo desempeña aquí. Entonces, ¿para qué? Para poderles exigir y evitar, inclusive hay un tipo de trámite, parece mentira en este tiempo, de la tecnología informática, administrativa, judicial, para asuntos de causas, son demoradas. Usted ingresa con una queja, y esa queja se la comunican al jefe de quejas y reclamos, ni siquiera, y se lo envían, y la pobre gente va a los 2 o 3 días y todavía no encuentra ningún resultado. Entonces, ese principio de la inmediatez, de la oportunidad, que debe de asistirle y aplicarle en favor del ejercicio de derechos del consumidor, realmente no se los aplica como debe de ser. Efectivamente, doctor. Mire que hay una disposición que a mí me llama la atención, que es la del numeral 3 del artículo 4 de la propia Ley de Defensa del Consumidor. Se consagra que los servicios básicos deben ser óptimos, pero en este país no tenemos servicios básicos óptimos. Entonces, que esta invitación... Eficientes, además. Deberíamos formular ya esa invitación a la gente para asumir este reto, y que parta de aquí, de reclamar porque tengamos servicios básicos que realmente cumplan con aquella calidad de óptimo que les señala la ley, pero eso no se está dando, y este debe ser el momento. Mire, telefonía celular, ya lo habíamos nombrado, mire, servicios de internet, todo el mundo tiene una queja, y no se diga de las operadoras, pues, que birlan minutos, que a veces lo obligan a contratar servicios luego de los cuales usted no puede salir. A mí me ocurrió en alguna ocasión, me mandaron un mensaje y por apagarlo quedé
subsumido a un juego o alguna especie de chat que tenía un costo del que me facturaban 75 centavos diarios. Pero luego para salir de él me tocó hacer un trámite inmenso. Pero para suscribirme solamente aplastar un botón. Esas son las incongruencias. Podría ser usted incluso uno de los primeros usuarios que debería inscribirse en este gran colectivo ciudadano que pudiera organizarse en la Universidad. Y me encantaría participar de aquello. Muy bien. Vámonos a unos anuncios institucionales y regresaremos en un tercer bloque de este programa. Hablamos Derecho, que es de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y de la carrera de Derecho como parte de la vinculación con la sociedad. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos con esta tercera parte de nuestro programa Hablamos Derecho, que transmitimos por este canal todos los días martes. Nuestro invitado, el doctor William Salazar, hace unos minutos quedó con la inquietud de responderle una pregunta al compañero Alberto Vélez. Pero quisiera yo también sumarle algo. Quisiera decirle qué tan eficiente, qué tan importante y qué tan adecuada es esta ley orgánica de defensa del consumidor que data ya, repito, de 1998, 2000, y que en realidad no ha sido adecuada a la Constitución del 2008 y no tiene a su vez tampoco un papel fundamental en la Defensoría del Pueblo, que pasaríamos a hablar en último segmento. Pero hoy por hoy, esa ley, ¿qué requiere? ¿Qué necesita, doctor Salazar? A ver, primero requiere que se la actualice, como usted bien lo señala, a la Constitución de la República del 2008, que inclusive le dedica dentro de un capítulo, le dedica pues la normativa para poder llegar hasta los jueces, pero la disposición, primero actualizar lo que... ¿Y no ha habido ninguna iniciativa legislativa por parte del propio defensor del pueblo hacia la Asamblea Nacional, o está en la Asamblea Nacional esos proyectos y la ociosidad, posiblemente la mora en la que, o la omisión en la que ha caído esta Asamblea Nacional, no nos ha permitido a los ecuatorianos gozar con ese instrumento jurídico? No, que no se conoce, al menos públicamente, no se conoce ningún tipo de proyecto ni anteproyecto que tienda justamente a ajustar este tipo de leyes a la Constitución y poder hacer un tipo de defensa, pero mientras no
se instrumenten los mecanismos y se activen las instancias y los procedimientos, la ley quedará casi como letra muerta en algunos casos. El otro asunto en cuanto a que yo creo que el legislador se ha quedado corto, se ha quedado incumpliendo con el sector vulnerable del país, al menos en materia, en esta población del consumidor. Lo que sí existe es, diríamos, es la normativa interior de la Defensoría del Pueblo de un régimen orgánico, organizacional, que tienen inclusive las dependencias y secretarías de Estado, lo tiene la Defensoría del Pueblo, me parece, desde el año 2013, pero de que de ninguna forma alcanza el nivel jerárquico y de aplicación que tiene naturalmente que la ley. Ayuda, pero ayuda de a poco. Doctor, hay un organismo sobre el que conversábamos extra micrófonos a su llegada a este set, que es esta Superintendencia de Control de Mercado. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en mi programa Piedra Filosofal de la radio al intendente, y de acuerdo a lo que él me contó, se estaba haciendo una gran gestión, debo creerle, ¿verdad? Pero usted, que es un experto en la materia y que conoce la temática a profundidad, ¿en qué medida esta Superintendencia de Control de Mercado, que si bien tiene que ver con temas de monopolios, etcétera, también está mirando para que el consumidor sea defendido en cuanto a sus intereses? Mire, es posible que se esté, porque no me consta, pero es posible que se esté realmente realizando una labor con algún nivel de eficiencia, o tal vez con un nivel de aceptación más o menos normal. Pero debo coincidir con usted me menciona antes de comenzar el programa, entonces sí, usted y yo coincidimos que no hay resultados visibles. Entonces deja bastante, yo diría, que desear, y tiene que ser fortalecido, o de repente los están haciendo, pero no hay, el ciudadano no conoce realmente de sus derechos ni de lo que ellos están haciendo en beneficio de los ciudadanos. Uno de estos asuntos que es trascendente, y también ya comenzamos a tocarlo de manera somera en la parte inicial, es este de la publicidad engañosa. Esta propia superintendencia debería mirar ese tema. Es un ítem que resulta tremendamente riesgoso. Siempre le ofrecen aquello que no le van a entregar. Resulta más patente incluso en el campo, por ejemplo, los electrodomésticos. Usted acude a un almacén a comprar un televisor. ¿Cuánto vale? Vale $1,000. A crédito, 1.400, por ejemplo. Pero resulta que si usted lo va a pagar al contado, le hacen un descuento de ese precio aparentemente de contado, que lo tienen solo como referencial, y usted lo compra en 700. Es decir, cuando usted lo compra a crédito, no le están cobrando intereses sobre su valor real, que son los $1,000 aparentemente, sino le están cobrando desde los 700 hasta los 1.400, le están duplicando el precio, y eso se hace a vista y paciencia de las autoridades. Hay enriquecimiento ilícito, doctor. Hay figuras penales gravísimas insertas en este tipo de comportamiento comercial. El precio es uno de los referentes que están contenidos en la ley, que tiene que expresarse de manera clara, categórica, meridiana, transparente, prístina, diáfana, pero no se hace al jugar con estos elementos y hacer que uno crea que está comprando una ganga con un descuento que no es real, o por otra parte, pagando intereses a sí mismo desde un precio referencial que no es el valor del contado. Sí, tenemos que coincidir en que tanto la Secretaría de Control de Mercado como la propia Defensoría del Pueblo no mecanizan, no activan los mecanismos de denuncia que ellos tienen la obligación de presentar, en este caso, ante un juez de garantías penales, porque eso que estamos señalando sí tiene una pena, prevé una pena de 6 meses a 1 año, de sanción privativa de la libertad en el Código Orgánico Integral Penal Nuevo. ¿Cuántas personas habrán sido sancionadas? Que se conozca ninguna, y yo no creo, si en otras cosas que tienen competencia directa para aplicar medidas y para evitar, digamos, los abusos, para poner un cese al abuso, no lo han hecho, pero en estos casos, entonces, imagínese usted, debería haber por lo menos una denuncia, o también puede ser vía acusación particular, dice la ley, o excitativa fiscal, para llevarlo ante un juzgado de garantías penales que tendría que someterse al debido proceso, técnicamente visto a partir de la instrucción fiscal y antes de eso de la indagación y posteriormente pues del auto de llamamiento pues a juicio, a ver el juicio propiamente dicho, y todo esto comportaría, digamos, una serie de pasos tremendos y a veces hasta peligrosos
¿no es cierto?, del pobre consumidor, que no tiene la ayuda de estos entes y que tiene que llevar peritos, etcétera, etcétera. Entonces, pero por lo menos existe en el Código Penal Integral actual justamente esta normativa que sanciona a las personas que con engaño, que inducen a adquirir algo, digamos, inclusive que en apariencia cuando lo compra, cuando lo tiene, también puede ser un servicio que se preste en apariencia, pero no le preste el servicio, o un bien comprado o arrendado, realmente no cumple las expectativas, que es publicidad engañosa y que pudieran generar, y de hecho pueden generar el enriquecimiento ilícito, donde uno de los conceptos, digamos, básicos, esenciales, es aquello que que tengo en mi patrimonio, pero que lícitamente no me llegó. Entonces hay casos de enriquecimiento ilícito, de una especie de ayuda, de colaboración para evasión, inclusive de impuestos, violación al debido proceso y todo lo demás que conlleva una falta de organización y apoyo para la ciudadanía. Doctor Salazar, y en ese mismo orden de cosas estaría también mirándose el coste o el costo de publicidad que a veces un pequeño empresario, un pequeño microempresario, un pequeño artesano quiere publicitar su negocio. ¿Hay algún control que permita la ley para estos, diríamos, para no ser también abusivamente cobrado un costo para poder publicitar su negocio? Porque a ratos yo veo las grandes cadenas de mercado tienen publicidad en los medios. ¿Y qué dice el ciudadano? Yo no puedo ir a denunciarlo porque estas empresas tienen publicidad en estos medios y entonces nos cierran las puertas a nosotros los ciudadanos y no podemos hacer denuncia. A ver, la ley orgánica de defensa del consumidor y el propio reglamento establecen, inclusive la ley orgánica de la comunicación y de participación ciudadana y reglamento, señalan que el ciudadano tiene la oportunidad, inclusive es un derecho, de acuerdo con la ley orgánica es un derecho, habría que ver si se lo activa realmente, de presentar justamente este tipo de solicitudes para que se le aclare, para que se le oriente y pueda también no ser engañado. Pero desgraciadamente el peso de la publicidad que se da por parte del proveedor frente al otro establece digamos, un desnivel, una inequidad en cuanto al derecho a salir adelante, porque el gran proveedor lo hace y el pobre consumidor casi no lo tiene. ¿Por qué? Porque no tiene el tiempo, porque tendría que haberse obligado a hacer de repente un tipo de contratación de abogada o abogado que le va a llevar, ¿no es cierto?, a los gastos de su escuálida economía que se tiene en el país. Y ya que habla de esos gastos, y en la vida práctica, usted como abogado también conoce, hay abogados que cumplen con su responsabilidad social de asesorar a un ciudadano y hacer estos trámites, porque cuando el compañero Alberto Vélez hablaba sobre los valores a veces muy pequeños que en realidad se siente perjudicado el consumidor y dice, yo para reclamar esto mejor me quedo tranquilo. Entonces, si hay alguien que toma la decisión, sí voy a reclamarlo y busca la asistencia de un abogado, ese abogado tiene tal vez esa voluntad de cobrar honorarios profesionales, diríamos, en la medida de lo que significa el perjuicio del ciudadano, o tal vez por ser tan pequeño o tan poco aquello, no reclama judicialmente nada. Bueno, yo pienso que eso, aparte de que estaría limitado por la capacidad económica mínima, casi deficiente del perjudicado, también depende de la actitud y formación inclusive humana que pueda tener un profesional del derecho. Una parte deontológica que debe primar. La que debe sí, de primar y debe de aplicarse. Entonces, depende del tipo de abogado. Pero digo yo le hago esa pregunta. ¿Usted conoce de esa experiencia? ¿Usted ha visto abogados que sí cumplen con esa responsabilidad social? ¿O los ciudadanos realmente lo único que tienen que defender es ir a la Defensoría Pública o al consultorio jurídico de la Universidad de San Gregorio o al consultorio de la Curia? Porque como los servicios son gratuitos ahí, tal vez esa es una oportunidad para poder lograr hacer estos reclamos. A ver, me consta que y a todos creo que es de dominio público, de las pocas organizaciones, digamos, de defensa del consumidor que han hecho los ciudadanos, sí cuentan generalmente con abogados. Entonces ahí se ha prestado ese servicio
ese servicio de atención, de asesoría y hasta de patrocinio, pero generalmente es solo para el comienzo del juicio y luego casi siempre pues el usuario queda Pero hay que hacer un abandonado. culpa, doctor. Los abogados generalmente cuando tenemos una causa tan liviana, tan ligera en términos económicos, no asumimos esas defensas. Entonces hacer un llamado también, porque la ética profesional no es solamente ser honesto, sino también es ser consecuente. Los abogados deberíamos formular una suerte de juramento hipocrático que se hace en el campo de la medicina, Lo también hacemos para el ejercicio del derecho. al momento de Claro, incorporarse como obviamente. abogado se lo hace. Y debe respetarse. Lastimosamente así no ocurre. Lastimosamente así no ocurre. No sé, doctor, si tenemos tiempo para... No, formular nuevas vámonos preguntas. a unos nuevos cortes y anuncios institucionales y regresaremos entonces con la última parte de nuestro programa Hablamos Derecho. Ahí comentaremos ya conclusiones y tal vez algunos planteamientos originales que pueda hacer nuestro invitado, el doctor William Salazar Mendoza. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos a la última parte de nuestro programa Hablamos Derecho. Nuestro invitado, el doctor William Salazar Mendoza, quien a su vez es defensor de personas y grupos de atención prioritaria en el Departamento Jurídico Gratuito de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Programas también que son precisamente de vinculación con la sociedad y que se empata precisamente con este programa televisivo que llevamos aquí en Canal 30. Doctor William Salazar, estábamos con una inquietud que Alberto le quería hacer. Así es, señor doctor, muchísimas gracias. Yo me había anticipado un poquito al señalar, y extra micrófonos lo hacíamos, extra cámaras, en revisar el artículo 43 en su numeral 6, que es aquello que nosotros denominamos en términos coloquiales la letra pequeña. Usted acude donde un prestador de servicios, sea de telefonía celular, sea de internet, sea de cualquier otro servicio, y generalmente hay esa parte pequeñita del contrato que casi no se lee, pero cuando usted le pone oposición y dice que aquello no es pertinente o lo están obligando a permanecer 2 años por el servicio de forma obligatoria, y dice esto no está bien, está lesionando mis derechos, pues el prestador le dice busque otro operador porque yo no voy a cambiar eso. De manera que estamos desnaturalizando la esencia del contrato, que es un acuerdo entre las partes. Ya no hay acuerdo, hay imposición. Y esta imposición uno no la puede llevar en contrario porque no tiene a dónde acudir, ni sabe cómo hacerlo, o simplemente tiene que quedarse sin el servicio, señor doctor. Bueno, tiene que... ¿Qué hacer?
¿Qué hacer? Bueno, tiene que recordar que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor le señala que cuando hay letras pequeñísimas que se utilizan en los contratos o que aún siendo visibles atentan contra los derechos y garantías constitucionales para el consumidor y lo que la propia... Entonces dice que no, digamos, no generan efectos jurídicos válidos, sino que anula ese contrato. Y recordemos nosotros, por ejemplo, y así es. Y en segundo lugar, por ejemplo, o que va conexionado son los famosos contratos de adhesión, y que incluso atenta contra la esencia misma de lo que es un contrato bilateral o plurilateral, Totalmente, que es un acuerdo totalmente. coincidente de las partes sobre hacer o no hacer algo. Entonces, los contratos de adhesión son, por definición, mire, contradictorias, son unilaterales. Son aquellos que establece, el proveedor establece las cláusulas. De hecho, el tener un formato de contrato no es lícito. Y lo peor es que la ley mismo dice que los contratos de adhesión que obligan al consumidor son aquellas cláusulas estipuladas únicamente por el proveedor y que no han podido ser ni revisadas por... Peor, consensuadas o aceptadas Eso, por parte peor. del Entonces, consumidor. pero ¿qué es lo que nos queda allí, digamos, teóricamente? Que tendría que acudirse, volvemos al problema, entonces, a los jueces de consumidor, de contravenciones de consumidor, para que declaren esa nulidad, ¿no es cierto? Y que eso le puede generar otro tipo de acciones ya administrativas si el proveedor del bien o del servicio es público, civiles para el resarcimiento económico por el perjuicio causado y materia penal en la medida que el nuevo Código Orgánico Integral Penal así lo tenga dentro de las figuras de los delitos. Doctor, ¿podemos reclamar lucro cesante, daño emergente, cuando por la mala prestación de un servicio nosotros hemos dejado de percibir? Por ejemplo, tengo un negocio y la luz se va y he dejado de lucrar de aquel negocio. ¿Cuál sería la fórmula para que los consumidores que nos están escuchando, nosotros los abogados lo sabemos, por qué camino debe ir la persona, cómo ilustrarse para hacer este tipo de reclamaciones que creo que son importantes? Sí, claro, ante el mismo juez de contravenciones del consumidor, porque sabemos que lo del el daño emergente, el lucro cesante, el daño emergente que económicamente consiste en aquello, como yo para presentar un espectáculo público y le doy el 50% del artista, pongo la silla, etcétera, no vino el señor, para el caso que usted señala, yo tengo todo tengo listo, las cámaras, todo lo tengo listo, y de repente en este programa se corta. Entonces, lo que se está pagando a los operarios, el tiempo que está empleando el doctor Farfán, usted, doctor Vélez, etcétera, etcétera, ese es el daño emergente. Y el lucro cesante, claro que aunque no viene porque aquí más bien es un espacio de participación ciudadana, un espacio que cumple el objetivo, por eso daba el ejemplo, por ejemplo, del espectáculo. Entonces, y lo que se dejó de ganar, entonces ese daño emergente y ese lucro cesante por un tipo de jurisdiccionalidad especial asignada a los jueces de contravenciones del consumidor, tienen que ser tratados por ellos y luego por un juez de lo penal en segunda y última instancia, por causa ejecutoria, la resolución que allí se dicte. Por los minutos que nos quedan de este programa Hablamos Derecho, ¿cuáles podrían ser las sugerencias que deberían, tanto en lo administrativo como en lo jurídico, para efectos de encontrar soluciones, de encontrar alternativas que a los consumidores les haga sentirse felices que existe en el Ecuador un ordenamiento jurídico adecuado? Bueno, debe haber una información, una comunión, digamos, de ideas y de propósitos entre el proveedor y los consumidores. Por eso, pero y las autoridades. Pero es que ese acuerdo siempre requiere un marco normativo para que quien mañana rompa esos acuerdos pueda ser realmente judicializado. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que podrían hacer de esta universidad es una propuesta hacia el Consejo Nacional de la Judicatura, al Consejo de la Judicatura, de la creación de los jueces del consumidor. Claro, en efecto. Claro, entonces sí, digamos para que se cumpla la ley orgánica de la función judicial y la ley de defensa del consumidor. Entonces, para que allí se señala, ¿no es cierto?, la existencia de estos jueces de consumidor y que también debería aquí también, llamar por decir la atención o el pedido, exhortarse a la Defensoría Pública.
Ya. La Defensoría Pública también debe trabajar en defensa Pero bueno, si no lo han consumidores. hecho ni lo están haciendo, No lo están haciendo. nosotros necesitamos, en este caso, Entonces, con una organización- propuesta clara que sería precisamente el exhorto, la solicitud para que exista esta creación de los jueces de consumidor. Bueno, entonces a nivel administrativo yo diría a la Defensoría del Pueblo, al defensor... Pero ellos no van a crearlo. ¿Quién tiene que crearlo? A ver... La función judicial. No, a ver. La función... Usted me habla de los organismos judiciales. Claro. Ya, eso es mediante ley, y ya están, pero debería, lo que tiene que hacer el Ejecutivo, ¿no es cierto?, es insertar dentro del presupuesto general del Estado para el próximo año partidas permanentes para la creación y funcionamiento, y eso no quede en simple letra muerta, sino que realmente los juzgados estén presentes en unidades judiciales como ahora se lo está dando. Y a nivel de... Sea uno por provincia o uno por cantón. Por cantón, que las causas son, claro, son bastantes, por lo menos en los lugares donde mayor población vulnerable de este tipo existe. Correcto. Y el otro sería a nivel de la Defensoría del Pueblo para que se obligue a los servidores, a los operadores de justicia administrativa en esta materia que realmente trabajen y pongan a la gente en conocimiento de lo que ellos hacen o deben de hacer. Y una tercera sería entonces una solicitud pues a la Asamblea Nacional para que traten de reformar, de readecuar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor con la Constitución del año 2008. Sí, todas son importantes y esta básicamente porque todo lo que estamos hablando debe partir, ¿no es cierto?, de un marco constitucional en ejercicio con una ley complementaria como es la Ley de Defensa del Consumidor. Y allí sí que se pueda determinar con precisión. Yo insisto en el asunto de la Defensoría del Pueblo, quizás porque estuve 9 años allí y me hubiera gustado tener esa facultad coercitiva, esas disposiciones de medidas vinculantes para sectores públicos y privados para poder realmente ayudar. Entonces, que sean los legisladores, que no sé qué les ha pasado en tantos años, no haber ayudado, auxiliado al consumidor y usuario del país. ¿Usted nunca conoció que el defensor del pueblo nacional haya hecho una presentación de un proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? Sí, hubo inclusive eso desde el año, yo estuve desde octubre del 98 hasta el 2007, inclusive ya el primer defensor, el primer defensor en ejercicio, porque antes fue el doctor Julio César Trujillo, luego el doctor Milton Álava, él hizo una propuesta, inclusive en el primer informe presentado en ese tiempo al Congreso Nacional, él presentó una propuesta, inclusive que en la Constitución no se hablara del defensor del pueblo, usted ve en el 98 del defensor, el otro dice defensoría con toda una estructura orgánica, funcional, operativa. Sí se la tomó en cuenta luego finalmente en la Constitución, claro, sí se la introdujo. Pero no se ha desarrollado la normativa legal. Pero en cambio la normativa legal falta desarrollarla y por eso vienen las propuestas que se están planteando. ¿Usted recuerda cuál es la función del defensor del pueblo en España? A ver, en general el defensor del pueblo tiene que hacer el patrocinio, el defensa de los derechos humanos de los habitantes en el Ecuador y de los ecuatorianas y ecuatorianas que están en otros países, como decir en España, y que tienen que velar por el respeto a los derechos humanos. Respeto a los derechos humanos que tiene una normativa también universal, porque recordemos que la Constitución dice, son derechos humanos aquellos que están en la Constitución y en los convenios y tratados internacionales para las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, para que puedan ellos realizarse realmente como personas y que los derechos humanos van mucho más allá de la normativa jurídica y que inclusive con normas jurídicas en contrario, dice el artículo 11 de esta Constitución, tienen que respetarse los derechos humanos porque la dignidad no tiene fronteras físicas que puedan impedirle, la dignidad de la persona que es la que tiene que ayudar todos los regímenes, digamos, al menos democráticos del país, para que se respete ese derecho humano a vivir, a la salud, a tener realmente bienes, como usted decía, de última calidad, servicios buenos y vivir en un ambiente sano que lastimosamente se ha contaminado. Los derechos del consumidor también están consagrados en nuestra Constitución, por lo tanto también serán esos derechos humanos que deberíamos defender desde esa postura que usted alega, entonces, señor. Claro, la defensa de los derechos humanos, por suerte, superan la organización, la estructura orgánica funcional de la justicia ordinaria aquí. Sabemos que en muchos casos habría que agotar las decisiones internas del Ecuador para llegar hasta allá, pero en materia de derechos humanos, en cambio, sí existen organismos de protección de derechos, por ejemplo, para la niñez, para niños y niñas maltratados que la Universidad San Gregorio está siguiendo a través apoyando. Que está apoyando y cumpliendo. Por decir, no, es que es importante, ¿por qué le digo? Porque un gran sector vulnerable, pero permítanme que me ponga en primera persona, pero
se han tramitado alrededor de 156 quejas por violación de derechos a personas vulnerables y hay 85 que digamos, por vulneración, por maltrato de niñas y adolescentes. Muy bien, nos alegramos por el trabajo que realiza en este caso el consultorio jurídico y la jefatura, en este caso de la defensa de personas y grupos de atención prioritaria en nuestro consultorio jurídico de la Universidad de San Gregorio. Y quisiéramos rogarle entonces, doctor William Salazar, que ojalá pudiéramos concretizar estas conclusiones, formalizarlas y ojalá así sea, a intentar llegar en la solicitud para efectos de que este programa también haya tenido un sentido práctico y no solo teórico para beneficio de todas las personas consumidores de la provincia y del Ecuador. Hemos llegado al final de nuestro programa Hablamos Derecho. Queremos agradecerle la presencia del doctor William Salazar Mendoza y de nuestro compañero Alberto Vélez. Estaremos el próximo martes con un nuevo programa de Hablamos Derecho, programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de Derecho. Gracias, muy buenas noches. Ojalá de este programa salga una futura ley que permita la constitución de jueces del consumidor. Gracias por su generosa invitación. Muy bien, buenas noches.